En los últimos 2 años, el Registro Nacional ha detectado al menos 700 conductores que mienten en su declaración jurada para recuperar o sacar duplicados de las placas después de que sufren un decomiso por parte de las autoridades. Uno de los casos más recientes se dio con un autobús. ¿De qué se trata el tema? Cristina Hidalgo nos tiene el reporte esta noche. Adelante, Cristina, buenas noches. Buenas noches, Michael. De acuerdo con la legislación, los oficiales de tránsito tienen 3 días hábiles para entregar las placas que se decomisan, así como registrar las multas que aplican. Y este es el portillo que aprovechan algunos conductores para ir primero al Registro Nacional y pedir un duplicado de las placas antes de que se registre, que no fue que se perdieron, sino fue que la policía de tránsito se las quitó. Veamos el siguiente reporte. Yo veo un bus, me pareció como familiar. Y en eso me quedé viendo la placa y digo, pues esta placa yo la he visto. Tenemos este autobús prestando servicio de transporte público y legal, al cual se le retiran estas placas, o estas, no recuerdo cuáles eran. Lo cierto es que le volvió a montar las placas y a seguir trabajando como si nada. A este bus se le retiraron sus placas el jueves anterior por ofrecer transporte público ilegal. Transportaba trabajadores, pero su rotulación indicaba que era de estudiantes. La acción se registró en Paseo Colón y se repitió este lunes. Aunque usted no lo crea, el oficial que le quitó las placas el pasado jueves y que aún tenía pendiente irlas a entregar a COSEBI, observó la noche de este lunes al mismo bus, ofreciendo el mismo servicio ilegal y con placas duplicadas. Inmediatamente lo paré. Incluso lo paré y ya detecté que andaba una anomalía ahí propia para retirarle las placas, igualmente por transporte público ilegal. Y entonces se le retiraron las matrículas, pero yo incluso ahí mismo en el lugar, yo andaba las placas, el primer juego. Entonces más bien tuve hasta la oportunidad de ponerlas juntas y todo, entonces se ven los 2 juegos de placas. Contactamos a la empresa que aparece como propietaria registral de la unidad de bus. Vía telefónica nos indicaron que desconocen lo ocurrido, porque el bus lo vendieron desde el año 2019 y no se ha podido concretar el traspaso. Y se desconocía el nombre completo de la persona a la cual lo vendieron. Para las autoridades, lo ocurrido no es nuevo. Desde el 2020 y a la fecha se detectan decenas de casos al mes de conductores a los que el tránsito le quita sus placas y prefieren ir a solicitar un duplicado para evitar el pago de una multa y el proceso de devolución. Se acercan al Registro Nacional y mienten en su declaración jurada, indicando que perdieron las placas, y esto les permite tener unas nuevas casi que de inmediato. Los tráficos, ¿verdad?, tienen hasta 3 días hábiles para incluir esa información de los partes o las placas que ellos retienen en el sistema de COSEBI. 3 días hábiles. Pues siempre va a haber gente que se va a aprovechar de ese lapsus de tiempo donde COSEBI no tiene la información actualizada y por ende entonces nosotros tampoco, y entonces hacen el cambio con una declaración jurada que hacen ya sea ante notario o ante funcionario público. Sí, hay un margen, digamos que natural, entre el que el oficial de tránsito retire las placas y el registro de esa situación. El registro tanto de la boleta como el ingreso de las placas en las oficinas que los tienen en custodia. Entonces sí, efectivamente, hay algunos ciudadanos que conocen esa situación, saben que nada más tienen que presentar ante el Registro Nacional una declaración jurada ante notario de que se les extraviaron o les robaron las placas y el registro las renueva. El registro no tiene por qué dudar de que no es correcto ese trámite. La ilegal práctica se detectó desde abril del 2020, cuando se registró un inusual reporte de conductores que pedían duplicado de placas por extravío. Se trataba de sancionados con la restricción vehicular sanitaria, que buscaban recuperar sus placas sin pagar la multa o esperar el proceso, que tarda al menos 2 semanas. La situación incluso se denunció ante el Ministerio Público y se encuentra en investigación. Si usted va donde un notario público a hacer una declaración jurada y usted miente con respecto a hechos propios, que usted sabe que está mintiendo, usted podría enfrentar una pena de prisión de hasta 2 años por el delito de perjurio, pero eso hay que sumarle también una eventual falsedad ideológica, que es insertar hechos falsos en un documento público, y eso tiene una pena de prisión de hasta 6 años. De acuerdo con el Registro Nacional, desde abril 2020 hasta agosto del 2022, se han registrado 699 casos de conductores que pidieron un duplicado de sus placas, indicando extravío, cuando en realidad fue la policía de tránsito la que les retiró sus matrículas.
Este reporte se obtiene luego de realizar controles cruzados entre los sistemas del registro y el COSEBI. Actualmente se trabaja en una nueva actualización de los casos para ampliar la denuncia ante el Ministerio Público. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. En menos de 2 años son 699 los casos que el Registro Nacional ya ha detectado de conductores que llegaron a mentir en una declaración jurada indicando que se les habían perdido las placas, pero en realidad días después se dieron cuenta que se las había quitado la Policía de Tránsito. Estos casos se encuentran en el Ministerio Público y es una investigación que avanza en este momento. Este es un reporte que tenemos. Michael, usted continúa con más en Noticias Telediario.